sus dudas durante el webinar levantando la mano o poniendo alguna pregunta aquí en el chat. Y yo con mucho gusto voy a cederles la palabra para que puedan interactuar con la ponente. Bueno, una vez dicho esto, entonces me permito presentar a nuestra ponente, la maestra Carolina Orduña Luna, quien tiene una preparación profesional en Relaciones y Comercio Internacional, con una vasta experiencia como jefe de departamento en Secretaría de Economía, dictaminando trámites relacionados con la importación y exportación de mercancías. Bienvenida, maestra Caro, muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Celaya. Y si gusta puede compartir su presentación y empezamos en cuanto yo tenga aquí una mano levantada o alguna pregunta en el chat. Me voy a permitir comentárselo para que pueda interactuar con las personas que nos están escuchando. Gracias, maestra Caro. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a ver al maestro Cuauhtémoc, a Daina. Es un gusto estar aquí con ustedes para poderles hablar un poquito de los programas de fomento. Ya se me adelantó. Los programas de fomento a la exportación, que es un tema pues de mucha relevancia para nuestro país y las transacciones que tenemos con el mundo y que obviamente pues traspasan fronteras y por lo tanto es de suma importancia que todos los conozcamos. En la presentación que les voy a hacer, que va a ser muy breve, que he resumido y de la cual voy a hablar en términos muy generales porque es un tema del comercio internacional, del comercio exterior en México. Es un tema muy amplio, muy vasto. Desde mi particular punto de vista y en mi experiencia, pues para mí es la cereza del pastel, es como donde concentramos todos los conocimientos que adquirimos en relación con el comercio internacional, ¿no? Es un tema que hay que saber de impuestos, de logística, de tratados de libre comercio y por lo tanto hay mucha gente involucrada en estos programas, ¿sí? No solamente los especialistas, no solamente con un certificado de origen. ¿Quién lo hace? El de comercio. En los temas de programas de fomento, como les voy a comentar más adelante, pues hay de todo, ingenieros, abogados, contadores y por supuesto pues los que estudiamos o bien negocios o bien comercio internacional. Entonces, bueno, primero vamos a ver el objetivo, luego la importancia, luego el ámbito de aplicación de estos y los puntos generales de los programas y luego les voy a dar unos datos de actualidad para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo impactan estos en la vida diaria. Bueno, el objetivo, pues ya se los dije, ¿no? Conocer la importancia de los programas que impactan a todo el mundo y no solamente a grandes empresas, porque muchas veces han de pensar, pues eso solamente a los inversionistas que son, millonarios y traen los millones de dólares. No, son programas que arrasan, como se los voy a explicar más adelante, porque generan cadenas productivas y los sujetos de comercio o los que se involucran en los procesos, pues son de muchas índoles. Entonces, no solamente, cuando vean inversionistas, solamente piensen en un inversionista gigante, extranjero o nacional, ¿no? También hay inversionistas que no son tan, pues sí, como digamos, tan millonarios, ¿no? O tan pesados, hay de todo. Bueno, la importancia de estos programas de fomento, pues básicamente estos programas están orientados, no es, a veces traen esa mala idea, o es como un mito que luego dicen, es que son son apoyos para importar, y no son apoyos para importar, al contrario, son apoyos para que las empresas instaladas en México sean competitivas a nivel internacional con los precios. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, bueno, ¿cómo en qué? Bueno, la reducción de cargas arancelarias para los insumos y todo lo que implique el proceso productivo de un bien fabricado en México que termine siendo exportado. Y por lo tanto, pues estos temas, yo sé que aquí hay gente que nos acompaña de otros países que probablemente dirá, bueno, ¿y a mí qué?
pues mucho, porque a veces nos relacionamos con empresas mexicanas, o también es muy cierto que a veces, pues no sé, uno puede entrar a trabajar a una empresa que quiera venir a invertir a México, y estos programas además para el gobierno mexicano son un ancla, son un anzuelo para atraer inversiones extranjeras aquí a nuestro país. Yo tengo una experiencia de casi 20 años en el gobierno federal y he visto muchos tipos de inversión que vienen aquí por muchas razones a México. Una de esas razones son estos programas que más adelantito les voy a comentar más a fondo. Estos programas de fomento que se los pongo aquí, se los puse en incisos, el principal y pues la carta con la que más jugamos o con la que más nos presentamos como gobierno, pues es el IMEX, que es ese programa que nos permite reducir esas cargas arancelarias, importando lo que sea, ¿sí? Desde la maquinaria, el equipo de cómputo, los insumos, los combustibles, la herramienta, las refacciones, absolutamente todo lo que tenga que ver con el proceso productivo. Sí podemos decir sin un pago de impuestos, pero no siempre, ajá. No siempre, y es ahí donde es muy importante que nosotros tomemos una especialidad o estudiemos con las personas adecuadas, porque yo además, bueno, de mi experiencia en el gobierno federal he sido maestra, como bien decía ahí en la portada con mi foto. Tengo cerca de 17 años siendo docente y me doy cuenta a veces que los alumnos traen esa idea de que es que con el IMEX no pagamos impuestos. Pues no necesariamente. Hay sus excepciones. Y por eso, por esas excepciones, existen el resto de los programas, como PROSEC, Altex, Essex, Drawback, Regla Octava. Altex, Essex, a lo mejor van a decir, ay, esos ya no existen, ya están abrogados. ¿Por qué los puso? Bueno, ya no existen, efectivamente están abrogados, pero sí existen. ¿Por qué existen? Porque todas aquellas empresas que los obtuvieron antes de que fueran abrogados, aún los tienen. Y eso es otro error que se comete en las escuelas, porque a veces nos dicen, es que ya no existe Altex y Essex. No existen para poderlo solicitar, pero sí existen a las empresas que los tenían antes de que fueran abrogados. Entonces, si un día nosotros estamos con una empresa que tiene estos programas, pues vamos a decir, ay, ya no te lo cuido, o ya no hago el reporte, o ya no cumplo con las obligaciones porque ya no existe. No, esa empresa sí le aplica todo lo que dice el decreto Altex, todo lo que es el decreto de Essex le aplica. Obviamente yo desde mi particular punto de vista les digo, Essex para mí, pues qué bueno que se murió, que ya no existe. Realmente aquí en Guanajuato hay una empresa que lo conserva, por las razones que guste o mande, pero pues lo conserva. Pero realmente los beneficios que tiene este programa ya no empatan con la realidad del comercio ni de la economía actual. Entonces, Essex es realmente irrelevante, pero Altex les da un beneficio de la devolución del IVA en un periodo reducido, con o sin IMEX, ¿sí? ¿Cuál fue pues el argumento del gobierno en su momento para abrogarlo? Pues que iban a meter ese plazo de devolución de IVA las empresas IMEX, dejando fuera todas aquellas empresas que no son IMEX. Pero pues si tú tienes el programa Altex, no hay que soltarlo. Entonces, sí existen para quienes ya lo tenían, por eso yo en mis clases o aquí los pongo, porque las empresas que son pues de antaño, antiguas, muchas lo tienen y lo usan. Estos 4 programas con el último, que es Regla Octava, que es como un comodín que tenemos aquí en México, son prácticas que si bien se pueden considerar un subsidio, México ha conseguido que la Organización Mundial del Comercio nos permita aplicarlo. Muchos países están conformes, muchos otros no, y por eso de ahí deriva el hecho de que no necesariamente no paguemos impuestos. Pero drawback sí es una práctica internacional aceptada, y muchos o todos los países
miembros de la Organización Mundial del Comercio lo tienen. Y bueno, dadas estas circunstancias que les comentaba hace rato, que son, estos programas impactan, pues no solamente a grandes empresas o a medianas, sino también hay empresas que son nacionales, pequeñas, inversionistas también pequeños, que no necesariamente son las grandes marcas mundiales, que los obtienen. Y entonces esto genera una cadena de impacto. ¿En qué sentido? Bueno, pues aquí yo en el gobierno recibí muchas veces equipos de inversionistas extranjeros de lo que ustedes quieran, desde Mazda, Honda, hasta empresas pequeñas que de sus países conocían que existía esto, y a veces la ubicación geográfica que tiene México, pues también es algo que nosotros tenemos como una ventaja competitiva. Y entonces muchos de estos empresarios llegaban y decían, oye, yo quiero el programa IMEX porque pues sé que con eso no pago impuestos, y si invierto aquí y yo mando todo del extranjero, de mi país, lo mando todo y aquí lo instalamos y de aquí se fabrica el producto, pues me voy a ahorrar una cantidad de dinero considerable. Bueno, sí, pero eso implica un análisis. ¿Por qué? Porque no es tan simple como se los decía. Y entonces ahí viene el que estamos los especialistas en materia de comercio, donde debemos de poder saber hacer un análisis, porque no a todos les queda el traje. No es tan simple, no es así como de no pago impuestos y ya no. Hay que hacer un análisis de las fracciones arancelarias que vamos a importar, del origen, del destino, porque el origen de los insumos y el destino del producto terminado a exportar, pues va a afectar en el pago de los impuestos. Entonces, el especialista tiene esta parte donde tiene que saber analizar, pero por otro lado están los contadores. Aquí en México, no sé, en los otros países de donde nos acompañan amablemente, aquí en México muchas veces mandan al abogado, mandan al contador a que pregunte, a que haga un trámite, a que lleve este programa, y no puede ser así, pues porque todos tenemos un campo, ¿no? Un ámbito donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, todos los demás actores, como aquí vemos, contadores, abogados, empresarios nacionales, internacionales, ingenieros, especialistas en materia de comercio internacional, todos jugamos un papel, pero cuando existe una empresa que va a tener un programa IMEX, pues todos debemos estar enterados en el ámbito de nuestra aplicación. Bueno, el especialista va a hacer el análisis, el de comercio internacional, porque entiende de fracción arancelaria, porque entiende de arancel general, porque entiende de arancel preferencial, porque entiende de regla octava, de tratados, etc. Y el contador es una pieza muy importante, porque los contadores tienen que saber que el ámbito fiscal del comercio exterior o del comercio internacional es una burbuja aparte, no la podemos manejar como una contabilidad normal. Entonces, los contadores tienen que ser parte de esto, tienen que saber cómo operan, si no bien a fondo como los de comercio internacional, que son quienes realmente operan el programa, cumplen con las obligaciones, le dicen al de compras cómo comprar o dónde sí, dónde no. Que eso es otro departamento involucrado. Muchas empresas están muy bien estructuradas, entonces a veces, bueno, el contador, vamos con el contador por partes. El contador tiene que entender cómo se lleva a cabo o cómo se manejan estos programas de fomento, porque se les hace a veces como difícil comprender. Ajá. El área de compras, pues también. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una estrategia fiscal, es decir, hacemos nuestro análisis, nuestro panorama de dónde vamos a importar nuestros insumos, nuestra maquinaria, etcétera, etcétera, y a dónde vamos a exportar, y como eso es determinante para podernos beneficiar, y que no les puedo ahorita como ahondar en por qué, porque es un tema que pues, me tomaría mucho tiempo. Nosotros como especialistas le vamos a ir el de compras. No quiero que compres en China, búscame, yo voy a exportar a Estados Unidos, y para poder tener el beneficio completo del IMEX
necesito que compres en Canadá o en Estados Unidos, vamos a ver si hay un proveedor ahí, cotiza. Si no, pues bueno, entonces vamos a jugar con las fichas. Más adelante les voy a hablar cómo estos programas son fichas para poderlos combinar en sí, IMEX Pro, Seguirre la Octava y podernos ahorrar los impuestos. Pero el de compras también tiene que saber por qué. ¿Por qué no en India? ¿Por qué no en China? Pues porque me voy a buscar la bronca de tener que pagar por ese insumo el impuesto general de importación. Obviamente, los abogados pues son otro sector de la población que, pues bueno, ellos están en la defensa, ¿no? Cuando tenemos un problema, un procedimiento administrativo en materia aduanera, un embargo precautorio derivado de eso, una visita de verificación, una resolución de cancelación. Cuando el abogado no comprende cómo funcionan estos programas, pues tampoco puede hacer una defensa correcta, porque son temas de mucha especialización. Y por supuesto, pues el inversionista como tal, ¿no? El inversionista que viene, yo les digo muchas veces aquí recibí de India, de Panamá, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, equipos de personas interesadas en invertir, que principalmente los recibe el gobierno del estado y posteriormente se acercaban conmigo para poder concretar esto, ¿no? Entonces, si la cabeza de la empresa, el inversionista o el CEO o el director general tampoco sabe bien cómo aplica estos programas, pues bueno, estamos fritos porque a veces yo en toda la experiencia y en todas las empresas que he conocido, pues es que sí, yo le explico al director o al gerente o al representante, pero es que no me entiende y quiere que las cosas sean así. Pero es que así no pueden ser, pero así quiere que sean, pero así no, pero así quiere que sean. Entonces, el desconocimiento de estos programas, pues no solamente evita que las empresas o los negocios los utilicen en completo beneficio. También implica que tengan muchísimos problemas. El área de logística, pues es otra área que está muy envuelta en esto y que también lo tiene que saber. Tienen que tratar de entender, como les digo, o sea, todos a un cierto, todos a una cierta profundidad, ¿no? Y en cada ámbito de aplicación. Entonces, estos programas tienen una importancia muy grande. Ahora, no solamente la empresa que tiene los programas se ve involucrada, sino también sus proveedores. ¿Cómo? Bueno, tú vas a decir, ay, pues es que yo estoy acá en Colombia o en Perú y pues no. Bueno, estas empresas a veces tienen precios competitivos, ¿no? Por ejemplo, decir, mira, tengo un proveedor en México y ese proveedor me da, me va a vender a tal precio. Pero hay otro proveedor que me vende a otro precio, ¿sí? Tú vas a ser el cliente y a veces las personas aquí en México ocupan que tú les entregues un documento. Entonces, tú le quieres comprar el que te da más barato. Es el mismo producto, la misma calidad, la misma función, bla, bla, te da más barato porque esta empresa tiene un IMEX. Y esta empresa te va a decir, oye, ¿me puedes dar una carta de que tú me vas a comprar? ¿Me puedes dar un escrito? Pero ¿por qué? Es que yo tengo un programa. Entonces, nuestro cliente también tiene que saber, tiene que darse cuenta que existe esto y que nos tiene que ayudar. O a lo mejor te hablan, porque ahorita en la actualidad se está dando que el gobierno te llame y te diga, oye, si conoces a la empresa tal en México, si le vas a comprar, pues te va a hablar, y a veces estamos muy desconectados y no hacemos empatía pues con nuestro proveedor. A veces pues igual dicen, ay, es el proveedor y al cliente lo que pida, ¿no? Pero sí nos ayuda mucho y como les digo, muchas veces vienen directamente acá del extranjero a preguntar. Y bueno, ahorita les voy a decir eso, pero ahorita en un adelantito. Entonces, pues bueno, cuando vienen y a veces aquí llegan y se contactan con el gobierno y nosotros en el gobierno pues tenemos limitantes de asesoría, ¿sí? No
no podemos asesorarlos muy a fondo porque no podemos inferir en las decisiones que se tomen dentro de la empresa los inversionistas. Entonces, ¿qué hacen? Pues que contratan un despacho, y hay muchos despachos que no conocen, que no tienen la experiencia, y entonces sacan dinero y tampoco les dicen cómo son las cosas. Entonces, qué mejor que ya se tenga un antecedente, que digas, yo sé que operan de esta manera, yo sé que no necesariamente, como dice la diapositiva, me va a exentar del impuesto, sino que tengo que hacer un análisis, y aparte tengo que saber si ese programa me queda. Les puedo dar un ejemplo que es real. Esta era una empresa proveedora de Honda. Yo creo que todos conocen Honda, la de los coches. Y entonces esta empresa quería un programa. Ellos, japoneses, y van a mi oficina y me dicen, es que nosotros hemos oído que este programa exenta impuestos. Bueno, no. ¿Cuál es ya le pregunté que cuál era el origen de su bien y qué iba a importar? Para no hacerles el cuento largo, el mayor insumo que esta empresa iba a importar eran tornillos de todos los tamaños sabidos y por haber. O sea, tornillos chiquitos, grandotes, grandotototes, gordos. Y en la tarifa, en la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, en general, aquí en México es una ley que se llama LIGIE, pues hay una serie de fracciones arancelarias para todos esos tornillos, ¿no? Aproximadamente tenían unas 20 fracciones arancelarias. No le iba a venir bien un programa IMEX. ¿Por qué? Porque, como dice ahí la diapositiva también, los controles contables y de inventario no son normales, o sea, no son como los de entrada y salida. ¿Qué quiere decir esto? Que pues esta empresa iba a traer, ¿cuánto trae una caja de tornillos? Aproximadamente 1,000 tornillos o 2,000 tornillos. No lo sé, estoy hablando. Para los que sí sepan del tema, no van a decir, esta no sabe nada. No sé cuánto trae una caja de tornillos. 1,000 tornillos. Bueno, ¿qué pasa con los insumos que compramos con estos programas, con IMEX? Que tenemos que cuidar mucho la merma y el desperdicio. ¿Ah? Si yo declaro que una caja de tornillos, de tornillos que importo con este programa trae 1,000 y se me pierden, no sé, 100, y esos 100, de esos 100 que se pierden, pues uno bota y va a dar abajo de una máquina que no puedo mover y va para acá y bla, bla. Cuando me hagan una auditoría, yo no voy a poder declarar eso como una merma, porque una merma es algo que se volatiliza, así que le talla el tornillo y ya se hizo la rebaba y eso ya es una merma. El tornillo perdido iba a ser un desperdicio. ¿Y dónde está? Yo le tengo que decir a la autoridad fiscal dónde está el tornillo. ¿Cuál es el destino que se le da al desperdicio? 2, lo regularizo, es decir, pago los impuestos por estos tornillos, o bien los destruyo y levanto un acta de destrucción o de que los tiro a la basura. Entonces, pues era un serio problema para esta empresa llevar un control de inventarios de semejante magnitud. No era para ellos el programa, sí, no era para ellos. Entonces, haciendo el análisis, ayudándoles en la medida de lo que yo puedo involucrarme en mi trabajo, pues se vio que había otros métodos, otros mecanismos para exentar el impuesto, y no ese que en lugar de ayudarte, como dice ahí, no son para todos, después pueden ser un beneficio enorme, pueden ser la ruina, en lugar de ayudarte te lleven al completo desastre, ¿no? ¿Cómo? Bueno, fíjense, un ingeniero, ahí les va un ejemplo de cómo un ingeniero de producción se involucra a este nivel, un ingeniero mecánico, a estos niveles. Hay otro caso de otra empresa muy grande, con muchas máquinas de coser. Esta empresa se dedicaba a los textiles y era gigante, y una empresa de muchísimos años, desde que empezó el programa que era PITEX, por ahí de los años 80, esta empresa obtuvo 1.
Y resulta que en el área de la ingeniería, donde están los que revisan la máquina, que la línea de producción esté bien, que los tiempos, la reingeniería que le llamamos aquí en México, no sé en otros países cómo se llama, donde dices, ¿cuánto tiempo te puedes ahorrar moviendo una máquina, etcétera, etcétera? Bueno, pues estos ingenieros que empezaron a componer las máquinas, pues empezaron a sacarle el motor a estas máquinas importadas con el programa, sacarle el motor a una, ponérsela a otra, le quitan la aguja a una, le ponen a otra, le quitan, o sea, las máquinas que inicialmente importaron ya no eran. Les cae una visita de verificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría dice, estas no son las máquinas. No, sí, pero es que bueno, ok, le quitaste el motor, ¿dónde está el motor? No, bueno, una bodega gigante de desperdicio que no era posible encontrar nada, ni saber qué era de qué, ni quién de qué, ni si lo tiraron o no lo tiraron. Entonces, tú le dices a un ingeniero, por favor, si vas a arreglar la máquina, guarda el motor, compra uno nuevo, pero le puedo componer o le puedo poner aquel y le puedo... No, por favor. ¿Por qué? Pues porque tienen que saber, ¿sí? Que esa maquinaria fue importada temporalmente con un programa de estos y que debemos de saber qué pasó. Ajá. Esta máquina le cambié el motor. Ok, ¿y dónde está? Aquí. ¿Cuál es este? ¿Y qué es desperdicio? Ya lo regularicé, mira, pagué los impuestos, es mío, aquí está. O no tengo el motor, pero pagué los impuestos. Ah, ok. O fue una merma este pedazo, o este aceite que le cambié. Entonces, serio problema porque, pues, ninguna de las máquinas que estaban ahí, pues ya era la que habían importado. Y pues los créditos fiscales que te ponen por ese tipo de cosas son millonarios. Y por eso pueden ser la ruina. Y les puedo decir que de los casi 20 años que llevo ahí, las empresas se meten en problemas de esa índole por desconocimiento, porque las personas que están en el área de comercio y quienes dicen, a ver, vamos a usar un programa IMEX, no están debidamente capacitados. Y muchos se han visto pues en la ruina, en una desgracia de esta índole donde, no sé, les puedo contar una experiencia de una persona que un pedimento, una importación de acero sin permiso, con estos programas, con una clave de pedimento errónea, pues le costó 13 millones de pesos, un pedimento. Otras de plano eran cancelarlas y al momento de cancelar, pues todo lo que tienen importado lo tienen que regularizar o lo tienen que regresar o lo tienen que tirar y hacer el acta de desperdicio y de todo eso. O sea, las consecuencias por cancelar, porque la autoridad te cancele esto o bien que te ponga un crédito fiscal son muy caros y son consecuencias graves que yo les puedo decir que es por desconocimiento. Y no solamente la persona que trabaja en la empresa, sino incluso llegamos a estar en visitas donde había despachos y pues los despachos venden el conocimiento, o sea, los despachos te venden la seguridad de que estás hablando con una persona que tiene las herramientas para poderte ayudar con tu programa, porque pues como hay programas muy sencillos, como una empresa agrícola que le dice a su cliente, te voy a mandar la caja con mi marca y ahí me metes el jitomate y me la mandas. Es una transacción muy simple, ¿sí? El mexicano tiene el IMEX, importa la caja de manera temporal de su cliente y la regresa con el jitomate. Esa es una operación muy simple, pero hay operaciones muy complejas en el que se involucra no solamente una persona, sino varias personas, o sea, varias. Y no necesariamente con programa IMEX. Por ejemplo, ahorita hace ratito les hablaba pues del cliente en el extranjero, pero están las empresas que no tienen programa y que pueden ser submanufactureras. ¿Qué es una empresa submanufacturera? Bueno, pues ya no tengo la capacidad ya para hacer todos los pantalones que me piden, o yo no tengo ese molde, o yo no tengo ese aparato, entonces quiero
quiero que alguien me ayude, pero yo para darle los pantalones o para darle mi tela o para darle mi producto, pues no se lo puedo dar a cualquiera. ¿Por qué? Porque estos programas yo tengo que decir en qué domicilio voy a tener todo lo que yo importe. Si yo tengo otro domicilio, lo tengo que registrar, etcétera, etcétera. Entonces, yo no se lo puedo dar a una tercera persona para que haga un trabajo. Lo tengo que registrar en mi programa. Y esa persona automáticamente se vuelve un submanufacturero y un aval solidario en el que me dice la autoridad, ok, ¿a quién le vas a dar la tela para que te haga los pantalones con quien no puedes? Pues a Pantalones SASB, ok, ¿dónde está? Pues ahí está su domicilio. Si mi submanufacturero no entiende el programa, si mi submanufacturero no sabe en la que se está metiendo, a lo mejor dice, pues nos íbamos a mudar el mes que viene, pero pues no le aviso a nadie porque como él no tiene programa, pues es libre más que hacer sus trámites cotidianos, ¿no? Y se va. Y entonces llega la Secretaría de Hacienda a verificar que tenga lo que yo le di y resulta que no está. Todo lo que no esté, no encuentre, esté fuera de lugar, no esté registrado, todo va a ser considerado contrabando y aparte, pues de las sanciones, pues eso puede, aquí en México, pues es un delito federal. Y es un serio problema. Entonces, el submanufacturero tiene que saber qué es lo que está haciendo. Tiene que saber que no se puede ir de ahí sin avisar, que no puede decir, ah, pues es que no te dije, pero yo ya tenía el plan de mudarme. Porque todo tengo que dar aviso, porque la autoridad tiene que saber dónde está esa mercancía en todo momento. Otros afectados de manera indirecta, o no afectados, beneficiados, son los proveedores nacionales. Los proveedores nacionales que no tienen programa y que nos venden insumos a las empresas IMEX que no conseguimos en el extranjero, que compramos aquí. A esas empresas se les retiene el IVA. Y cuando no te entienden tampoco de qué estás hablando o por qué vas a retener el IVA, bueno, porque te estoy haciendo un exportador indirecto y porque puedo hacerlo, porque soy una empresa con programa. Y hay muchas personas que han perdido clientes porque no consiguen saber el por qué y no se les hace correcto y los contadores dicen, no, es que eso no está bien porque no, ve tú a saber, vamos a tener problemas, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos sujetos los involucrados en estos temas, pero si no tenemos por lo menos una leve idea de que es algo delicado o de cuidado, pues es eso, ¿no? O sea, irse a la ruina, a créditos fiscales o a de pronto ser cancelados en su programa y tener la premura de regularizar todo. Y ya no es un crédito fiscal, pero al final de cuentas tengo que pagar todos los impuestos que no pagué al importar lo que yo tenga en mi empresa. Y bueno, el punto que sigue son fichas. ¿Por qué? Pues como les decía, el programa IMEX en un inicio no es que no pague impuestos y he ahí la complejidad. Como les decía, pues sí, definitivamente son subsidios y los subsidios están prohibidos en la Organización Mundial del Comercio, nos han dejado tenerlos. Inicialmente, cuando México ingresó a la OMC en 1986, bueno, no era la OMC, era la ronda de Uruguay, era el GATT, pero estaba formándose la Organización Mundial del Comercio para 1995, pues ahí le dijeron a México, bueno, pues como estás pollito, ¿verdad? Ay, perdón, ya se me movió, ay, perdón. Como estás pollito, apenas acabas de entrar y todo eso, te vamos a dar oportunidad, ¿no? De que apliques esto. Pero Estados Unidos y Canadá, cuando se firmó el Telecan, ahora TEMEC, pues nos pusieron un límite, un deadline, donde decían, bueno, para el año 2000, yo no voy a aceptar que lo que me vendas a mí, Canadá, Estados Unidos, lo tengas subsidiado. Y cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, igual, nos dijeron en el 2000, nosotros no queremos que tú tengas esos subsidios. Y ahí es donde afecta, porque todo lo que vendemos a Estados Unidos, Canadá y Europa, pues no necesariamente nos paga impuestos. No paga impuestos aquello que importamos del mismo bloque comercial. Es decir, si vendo
Estados Unidos, si compro en Canadá, ahí no pago, ahí me permiten aplicarlo. Pero si compro en China y vendo en Estados Unidos, tengo que pagar los impuestos. Y entonces para eso surgió Proceq. Proceq es un programa que podamos usar solito o lo combinamos, pero en realidad surge para combinarlo con IMEX y Proceq da aranceles preferenciales sin importar el origen del bien. Entonces tú dices, pues yo voy a traer mi insumo de Europa y lo voy a vender en Estados Unidos. Con Europa tengo un tratado y mi cliente en Europa me puede dar un certificado de origen con el que aplico el arancel 0 o la tasa 3 o la que sea el certificado de origen. Y como lo mando a Estados Unidos, pues ya nada más me toca pagar el 3%. Pero con China no tenemos ningún tratado, entonces lo que importáramos de China tendríamos que pagar el arancel total si mandamos a Estados Unidos. Y Proceq viene a dar esos aranceles preferenciales, ¿sí? No todo está beneficiado, entonces Proceq es otro programa que no es tan complejo como el IMEX, pero es otro programa que hay que saber también analizar. No es de que, pues, dame un Proceq, no, pues primero fíjate si sí está beneficiada tu fracción arancelaria, porque no están beneficiadas todas las fracciones arancelarias, solamente unas cuantas fracciones están ahí y están divididas por sector. Y ahí también hay muchísimo error con las personas que no, pues que no tienen el conocimiento profundo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, a veces, como les decía, yo he visto muchas empresas que dicen, el contador, el abogado que lo haga, bueno, pues no, pero hay veces que sí tienen un especialista en comercio y ni el especialista conoce a profundidad estos programas. Y a veces, bueno, en las licenciaturas, cuando vamos a estudiar la licenciatura, pues no lo da, ¿verdad? Porque a veces ocupas la experiencia, pero pues una maestría siempre te va a dar ya esa, ya que estás trabajando, ya que has visto casos y que a lo mejor tienes acceso en estas maestrías como la que ofrece la Universidad de Celaya, donde también he tenido el honor de ser maestra de este tema y bueno, maestra también en la licenciatura, pues aquí ya el nivel de aplicación pues puede ser mucho más enriquecedor, ¿no? Para todos. Y entonces se juega, o sea, por eso son fichas, porque juego con el IMEX, juego con el Proceq y juego con la regla octava. ¿Cuándo aplico qué? Y también los tratados. ¿Cuándo aplico cuál? Y si importo temporal. Y bueno, la verdad es que me tomaría muchísimo tiempo poder profundizar en ese tema, pero son fichas y de eso viene el análisis, ¿sí? O sea, un panorama de dónde vienen las fracciones, el origen, el arancel general, el arancel TLC, el Proceq, si puedo solicitar una regla octava, etcétera, etcétera. Y de ello, pues el punto que sigue, que las tomas de decisión con estos programas, pues deben ser muy, muy analizadas y todos los que estén implicados y todos los que estén relacionados, que ya les platiqué quiénes son, pues tienen que saber por qué, ¿sí? Todos en su ámbito de aplicación, todos conocer al menos lo mínimo de estos programas para que pueda ser, para que pueda funcionar como debe de funcionar. Y los operadores de los programas deben ser altamente capacitados y especializados, sí, porque ya cuando tenemos el programa vienen muchas obligaciones. ¿Ah? Una cosa es que ver el panorama y luego ya cuando lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pues son muchas las obligaciones, hay que presentar reportes, hay que tener el control de inventarios, que como les decía, no es normal, no es como entrada y salida. Estos controles de inventarios se venden en los software, algunos despachos lo tienen, lo hicieron en un software, y hay muy baratos, desde 50,000 pesos para operaciones muy básicas, como las que les comentaba de la cajita con el jitomate, hasta operaciones muy complejas, empresas que tienen importado básicamente todo, ¿sí? Entonces hay que saberlo operar, hay que también estar muy al pendiente de los cambios, es algo que cambia mucho, que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Ahorita, por ejemplo, pues tenemos un cambio en las reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde quieren hacer efectivo el pago de un derecho que estaba exento en años pasados, y aquí viene, ¿ves? Aquí viene el contador a sacar su contabilidad, cómo declaró, y viene el abogado, porque es el momento
de presentar los medios de defensa, dado que esta nueva imposición de la autoridad es completamente ilegal y arbitraria. Y bueno, aquí les tengo una gráfica que la fuente es el INEGI y está actualizada hasta marzo de este año, donde pues vemos los empleos que generan estas empresas de manera directa e indirecta. Como podemos ver, pues a partir de enero de este año empezó a haber una baja, esto por la pandemia que estamos viviendo, y de ahí ha habido una serie de problemas económicos a nivel internacional. Pero es una fuente, aquí les tengo, es un programa que tenemos aquí en México: automotriz, espacial, eléctrico, electrónico, equipo médico, partes electrodomésticos, textil, confección, joyería, agroindustrial, en todos los sectores y, como les decía, de todos los tamaños habidos y por haber. Empresas no solamente que fabrican, sino también que prestan servicios, porque IMEX tuvo una reforma. Bueno, IMEX desde que se hizo IMEX en el 2006, agregó una modalidad que se llama servicios. Entonces, también están las empresas de servicios que dan la distribución, el empaque, el envase, software, ¿cómo se dice? Mantenimiento de software, reciclaje, entre otras que hay. Entonces, no solamente quien fabrica, también está la parte de los servicios, y también está la parte de la maquila, que eso es cuando en otros países pues tienen que conocer la aplicación. Aquí cerca de donde estamos nosotros, aquí en Celaya, está San Miguel, para quienes son de otro país. Ahí hay una empresa que ustedes van a decir qué caso tiene, ¿verdad? Pero así está. Y pues para que vean ustedes la importancia, ¿no?, de conocer estos programas. Esta empresa es una inversión estadounidense. Ellos vinieron aquí, encontraron una persona que les renta una bodega y se hace cargo de prestar la mano de obra. Es una maquila pura, como la conocemos, maquila pura, porque esta empresa de Estados Unidos mandó todo: maquinaria, herramental, equipo de cómputo, todo absolutamente. Es una maquila pura. Y manda las piezas de unos comederos de pájaro muy lindos que cuelgan en los jardines de cristal. Y esta empresa en San Miguel lo ensambla. Es lo único que hace. Lo ensambla, lo empaca y lo regresa a Estados Unidos. Entonces, ¿quién creen que opera el programa? Pues el estadounidense. Aquí en México está una persona pues que se encarga de la operación. Bueno, es una empresa pequeña en términos de personal, porque se encargan de recibir eso, pero la persona en Estados Unidos es quien está muy al pendiente del programa. Eso quiere decir que esa persona tiene que saber, tiene que conocer este programa para que pueda, primero, para que haya podido hacer esa inversión, tuvo que conocerlos, tuvo que tener ese conocimiento. Y pues para que vean, o sea, que digan, bueno, es que estoy acá, te puede pasar, la vida es una tómbola. Hay en la actualidad 2.321 programas IMEX y 2.124 PROCEX. Son empresas globales ubicadas en toda la República Mexicana. Este es un dato de la Secretaría de Economía, donde laboro. Y pues dan empleo a más de 3 millones de trabajadores. Más del 17% del empleo formal registrado en el IMSS, que es el Instituto de la Seguridad Social aquí en México, que tiene a los trabajadores registrados. Y fíjense, las transacciones de estas empresas son una facturación de 2 millones, ahí no puedo ver ahí, 225,000 millones de dólares, el equivalente al 68% de las exportaciones nacionales. Eso es más de la mitad de lo que México exporta. Lo hacemos a través de estas empresas. La vida de la economía mundial cambió. Para mí hay un antes y un después que se dio cuando la Organización Mundial del Comercio aceptó a China dentro de sus agremiados. Y a partir de ahí, la vida de México cambió. Anteriormente, antes de China, la OMC, en México podíamos desarrollar muchas micro, pequeñas y medianas empresas que podían competir por sí solas, sin la ayuda de este tipo de programas.
y desarrollábamos muchos proyectos de exportación y los posicionábamos en los mercados internacionales. Pero a raíz de que China entró a la Organización Mundial del Comercio, se revolucionó, al menos en México, y bueno, yo creo que en todo el mundo fue un impacto pues fuerte. Y ahora la economía de México pues está muy enfocada y estamos muy ¿cómo se dice?, concentrados pues en este tipo de empresas, porque nuestra industria, bueno, nuestras pequeñas empresas que teníamos pues se volvieron muy poco competitivas con el ingreso de China, que era el sector de la piel, del calzado, las artesanías, pues pequeñas empresas. Entonces, pues no hay más que capacitarse. Ahorita aquí en México, como en todo el mundo, las cosas son un poquito difíciles. Estos programas han tenido también una forma de trabajarse distinta, que se ha vuelto un poquito más compleja. Entonces, ahorita más que nunca estamos ávidos de especialistas, de gente que pueda darse cuenta de la importancia que tienen estos programas, pues no solo de manera local, como ya les he dado ejemplos, impactan y tienen una cadena de sujetos que se impactan. Aquí en la Universidad de Celaya, pues les ofrecen esta maestría que contiene dentro de su programa, no solamente la maestría en la licenciatura, también el estudio de estos programas a profundidad para que ustedes los puedan ver. Y bueno, también es una universidad, porque bueno, yo he estado ahí, lo hablo con conocimiento de causa, he sido maestra de la maestría, donde he tenido alumnos, así como decir, ingenieros, el contador, el abogado, el de comercio, el de negocios, el de compras, y para todos es este conocimiento. Hasta aquí llegó mi presentación. Aquí les dejo mi correo electrónico de mi trabajo en el gobierno, pero también aquí está mi correo de la institución, de la Universidad de Celaya. Si tienen alguna duda, pues para yo no robarles del valiosísimo tiempo que se tomaron para escucharme, con muchísimo gusto. Gracias, maestra. Tenemos dos preguntas que nos hicieron en Facebook Live, que me gustaría externárselas. Nos preguntan que qué es la regla octava, si les pudiera decir de una manera muy breve qué es. Y ahorita le digo la otra pregunta que tenemos. Bueno, como les comentaba hace un rato, los tratados del Telecan, ahora TEMEC, y la Unión Europea, pues nos pusieron esas trabas de que no podamos hacer uso del programa IMEX. Entonces viene PROCEC, y PROCEC, como también les comenté, no tiene beneficiadas todas las fracciones arancelarias, o sea, PROCEC no es para todos. Cuando empezó PROCEC en el 2001, las empresas a través de las confederaciones empresariales, las cámaras, empezaron a presentar ante la COSEX, que es la Comisión de Comercio Exterior, que es un organismo de gobierno en México que legisla en materia comercial. Pues sí legisla, la verdad es que sí legisla en materia de comercio exterior. Que por favor, mira, te justifico que mi fracción arancelaria le pongas el beneficio. Y ahí armaban su petición. Y la COSEC se llenó de tantas peticiones que dijo, no puedo, o sea, no puedo estar sesionando, esta comisión sesiona ordinaria y extraordinariamente, pero no puedo estar sesionando extraordinariamente cada que una confederación empresarial presentara una petición, que muchas veces se las concedían. Entonces era reformar el programa y reformar un decreto, pues era hacerlo en el Diario Oficial de la Federación, o sea, con todo lo que toma la reforma de un documento oficial. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un instrumento a través del cual se solicite el beneficio. Tu fracción arancelaria no está en PROCEC, la que quieres importar, no está en PROCEC, solicítame una regla octava y ahí me dices por qué la quieres, por qué quieres tener ese beneficio. Y esa es la regla octava. Por eso es un comodín más, porque cuando mi fracción arancelaria no está en PROCEC, yo puedo solicitar una regla octava. Así brevemente. No sé si quedó solucionada la duda
¿O puedo? Sí, maestra Caro, muchas gracias. Y la última pregunta, nos comentan aquí también en Face Live. ¿Cómo puedo hacer uso de los programas de fomento y qué beneficios tendría si quiero invertir en México? Soy extranjero. Pues bueno, como les comentaba, ay, no sé qué le pasó a mi presentación. Como les comentaba, pues depende. O sea, una inversión extranjera en México, pues tendríamos que saber, yo para decirle qué beneficios, pues tendríamos que saber qué usted quiere fabricar y cuál es el destino del producto que usted quiere fabricar. Si usted me dice, yo quiero fabricar pantalones de mezclilla y los voy a exportar, no sé, a Japón, le pudiera decir que su beneficio va a ser mucho, se va a ahorrar muchos impuestos y usted va a poder tener un precio muy competitivo en un mercado internacional. Pero a contestar esa pregunta, si fuera real, tendría que saber exactamente cuál es el esquema del negocio para poderle dar una respuesta mucho más efectiva y cierta. Así, haciendo ese ejemplo, pues el beneficio podría ser mucho, en el sentido de poder tener un precio muy competitivo, dado que se ahorran los impuestos, que son muy altos, todos, IVA, cuotas compensatorias. En el caso que le dije, ¿verdad? Que importa de su país y lo manda a Japón. Japón no nos tiene restricción, entonces es tasa cero todo. No sé si le haya contestado satisfactoriamente su pregunta. Sí, maestra, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta en el chat de Rubí González. ¿Cuál es su opinión respecto al pago retroactivo de derechos para IMEX que lo acaban de publicar? Pues completamente ilegal y arbitrario. Eso es algo que, como todos sabemos, pues una ley no puede ser aplicada en retroactividad, aunque efectivamente la ley de derechos lo contemplaba, pues nunca se les cobró porque la regla así lo mencionaba. Con esta modificación, pues no puede ser, es una arbitrariedad, es una ilegalidad. A partir de que se publica la regla, pues estamos de acuerdo en que las empresas ya pueden pagar. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, pues van a empezar a caer los recursos de inconformidad. Es más, de hecho, ya se le pidió a la PRODECON, que es la institución que defiende al contribuyente, que se pronuncie en relación a esto. Entonces, vamos a esperar que la PRODECON opine. Si opina a favor, pues entonces seguirá otro medio de defensa que se puede utilizar. Y si no, pues ya la PRODECON nos podrá ayudar, nos podrá salvar. Veo aquí en el chat preguntas. ¿Las puedo leer? Sí, maestra. Sí, claro. Sí, adelante. Ok. Víctor Leonardo me dice, maestra Caro, ¿cómo ven las inversiones extranjeras a partir de la nueva administración de la Cuarta T? Bueno, no quiero pronunciarme en favor o en contra de un gobierno porque no es el foro. Pero la realidad y la verdad es que no hay, están siendo un poco golpeadas. Una de estas, pues de esas medidas es esta de la que me acaban de preguntar qué opino. Y obviamente hay varias acciones que se han llevado a cabo, pues que las están ahuyentando. Además de la situación económica mundial, pues sí, las decisiones del gobierno actual han hecho que las inversiones se detengan, que no quieran invertir, que estén un poco castigadas, no solamente con esto, como les decía, los programas de fomento se volvieron un poquito más complejos de lo que ya eran y por ende hay que saberlo, hay que conocer el tema más. Entonces, ese tema está ahorita pues mal, ¿no? Esperemos que recapaciten
y que volvamos a poder atender a las inversiones como, pues como se hacía, como estábamos, porque son generadoras de empleo. Y bueno, ahí está la gráfica, y esa gráfica, como pueden ver, esa que les puse ahí, pues tiene el logo de la cuarta T. Así que pues ellos solitos ahí dijeron eso. Luego me dice Carlos Miguel, ¿qué posibilidad hay de que la maestra nos pudiera a una conferencia? Ah, bueno, esa ya se las dejo ahí a Vera y al maestro Cuauhtémoc. Y luego Pau Medina, si quiero comenzar a exportar a un país latinoamericano, la mejor opción es un programa IMEX, importar. Si quiero importar de un país latinoamericano, depende, Pau. O sea, acuérdate que estos programas son para exportar, excepto si solamente tienes PROSEC. Si solamente tienes PROSEC, entonces, porque PROSEC lo puedes usar solito y PROSEC es importación definitiva. No es un programa tan cargado como el IMEX. Muchas empresas ahorita están usando PROSEC porque salió una norma oficial mexicana en el sector eléctrico de los cables, que como que hubo muchas explosiones y dijeron, vamos a aplicar una norma. Entonces, esas empresas están usando el PROSEC sin el IMEX y es benéfico. Pero igual que contesté con la otra persona de la inversión extranjera, pues tendríamos que saber bien qué quieres importar y qué vas a hacer con esa mercancía. ¿Vas a comercializar aquí? Si es comercializar, no hay programa de fomento que te ayude. Si es para producir y vender aquí, pudiera ser un PROSEC. Si es para fabricar aquí y exportar, pudieran ser todos los programas de fomento. Tendríamos que saberlo más a fondo. Con toda confianza, si alguien tiene un caso real y quiere consultarme en mi correo de economía, con muchísimo gusto, ahí los puedo atender. Si tienen un caso que no es real y solamente quieren conocer, en el correo de la universidad, también con mucho gusto. A ver, luego me dice Víctor, ¿usted cree que el TEMEC quedó íntegramente cumplido de cómo lo negoció la administración anterior o la nueva administración le hizo algún cambio a lo aportado, negociado y logrado por el licenciado Alfonso Guajardo, el anterior secretario de Economía? Yo quiero decirles que el anterior secretario es que tiene un nombre bien raro, Guajardo, vamos a decirle porque nunca le pude pronunciar su nombre. Él es un tipazo, es una persona extremadamente preparada, que hizo una negociación maravillosa y bueno, el gobierno de Andrés Manuel se puso, ¿cómo dicen? Saludó con sombrero ajeno. Se le hicieron algunos ajustes que el gobierno pasado había estado peleando como defensa a la dignidad mexicana. Sin embargo, pues ya, eso yo no puedo decir que sea de un gobierno, ¿sí? Porque siempre en nuestra historia hemos sido chantajeados y manipulados, de alguna forma lo podemos decir. Pero el texto en su mayor porcentaje de contenido quedó como lo negoció el anterior gobierno y realmente pues ya nada más estaba como en revisión y se le hicieron algunos ajustes quedando íntegros, ahí a ver, los temas y pues lo que Donald Trump básicamente nos exigió. La que sigue, dice Cristian Francisco, ¿cree que en corto plazo la OMC trate de detener a México con estos programas de fomento, así como lo hicieron para retirar la desgrabación del IMEX del programa IMEX, o aún nos consideran como chiquitos? No, mira, pues mientras no nos denuncien, mientras no tengamos alguna queja en la Organización Mundial del Comercio, pues no nos va a decir que los quitemos. Eso ya hubiera sido, ¿no? De hace mucho tiempo. Es un hecho que México los tiene desde hace muchos años, los ocupamos definitivamente para poder entrar a la apertura comercial, pero pues finalmente si los países que son nuestros socios no dicen nada, pues la Organización Mundial del Comercio no lo va a hacer. Porque como Estados Unidos, Canadá y los europeos que dijeron no, yo no, gracias, pues ellos sí pueden pronunciarse, pero la organización necesita actuar con una querella, con una propuesta de alguien, ¿no? Que diga, oye, ya pasó México. Y sí, somos considerados un país todavía, ya no nos dicen tercermundista, pero sí un país en vías de desarrollo. Solamente es cuestión de que ustedes busquen una tablita en el Google de las rondas del GATT
y vean en qué momento, no solo México, sino sus países donde están, en qué momento sus países empezaron a participar. En el caso de México, pues fue casi 40 años después de que inició todo eso. Entonces, pues ahí nos dieron flexibilidad y de ahí pues vienen muchas patadas de ahogados que dio el gobierno y la situación en la que estamos, que también es afectada por el exterior. Fer Nava, ¿cuál cree que es el mejor y más sencillo programa para obtener si tienes una pyme en nuestro país y quieres exportar a Europa? ¿Una pyme? Pues igual, es que tendría que saber qué hace la pyme, a qué se dedica, fabrica, comercializa. Pero a lo mejor, mira, lo que muchas empresas hacen es que encuentran proveeduría buena, bonita y barata en el extranjero. Y entonces, a veces el PROCEC les ayuda, porque el PROCEC, como les decía, exenta o tiene aranceles preferenciales sin importar el país de origen. Entonces, una pyme, sin problema, puede tener un PROCEC. El PROCEC es un programa sencillo, es un programa ligero, no ocupa tanta control, ni ocupa nada, porque es una importación definitiva, no involucra el IVA lo vas a pagar. Pero a veces, les puedo dar un ejemplo rápido y breve. Había una empresa que compraba una tela muy específica, que no recuerdo cuál es el nombre, para hacer las mangueras de los bomberos, y las exporta. Y entonces compraba en Corea y compraba aquí en México. De Corea pagaba una cuota compensatoria, pagaba el 35% de IJI. Eso les estoy hablando hace muchos años, por eso tan alto el IJI. Y el IVA, pero no importaba para esa empresa porque el único proveedor aquí en México, había solamente un proveedor de ese material y era como un poco informal. Entonces un día le hablamos de PROCEC y bueno, el ahorro que generó esta empresa fue increíble, ¿no? Y le ayudó mucho PROCEC. Entonces, igual, para ese tipo de casos, pues sí tenemos que definir a qué nos dedicamos, qué vamos a hacer, de dónde estamos importando, cuál es el fin del bien, ¿sí? Para que yo pudiera contestar muchísimo más, de nada, Carlos, más seguro. Cristian Francisco, ¿y cómo se toma la creación del programa IVA y IEPS? IVA y IEPS dentro de la OMC. Bueno, mira, la OMC se mete con el impuesto general de importación, porque el impuesto general de importación es un arancel creado en la comunidad internacional. El IVA y el IEPS son aranceles o son impuestos en México, nacionales, entonces ahí no se puede meter. Aunque, por ejemplo, la OCDE sí presionó mucho al presidente Peña Nieto para que hiciera la reforma fiscal. Y fíjense, qué bonito es el comercio internacional porque nos hace entender muchas reformas que suceden en nuestro país, que nos afectan a todos, no necesariamente solamente a los que estamos en comercio, sino a todos en nuestro bolsillo. Y no sabemos, ¿verdad? Que eso fue una presión de ese organismo porque dice, oye, pues que tú dejas ahí como que te hagan mucha tranza, ¿qué onda? Y hubo la reforma fiscal. Entonces, la OMC no se puede pronunciar contra el IVA ni contra el IEPS porque son impuestos internos de un país y sería como meterse en, pues, donde no le importa. Del IJI sí, por eso el IJI sí se pueden quejar. Europa y Estados Unidos, Canadá pueden decir, no, que pague, porque así quedamos, o sea, somos una asociación y así quedamos. Pero el IVA lo podemos exentar, ¿no? El IVA el gobierno lo puede exentar, le puede poner tasa 10, 5, la que quiera, sin permiso. Espero haber contestado tu pregunta, Cristian. Víctor Leonardo, ¿usted cree que las CIMEX aún les vale la pena una certificación IVA y IEPS cuando esta certificación es un procedimiento muy caro y lento? Esa es una consecuencia que vamos a tener de toda esta situación que se está viviendo en la actualidad y que definitivamente se está volviendo pesado. Y bueno, no solamente es el pago de derechos que les quieren cobrar, sino
todo lo que les quitaron. Y bien dices, o sea, vale la pena aventarme ese trámite porque es una cosa extenuante para lo poco que me queda más lo que voy a gastar. También ahí te voy a decir que depende. Hay empresas que ahorran en impuestos millones, no de pesos, de dólares. Entonces, pues tú dices, voy a pagar esta cantidad y voy a, sí, porque me estoy ahorrando millones de dólares, pero ahí hay que ver las finanzas de cada quien y decir si nos conviene o no nos conviene, o ya nos quedamos con Proseq y buscamos un proveedor de un tratado. Voy a prender la luz, permítanme, discúlpenme, pero se me hizo de noche. Ya perdonen, es que ya me estaba oscureciendo. Entonces, pues ahí depende. Depende, ahí hay que ver las finanzas. Yo siempre les digo, pues tenemos que analizar bien cuánto te estás ahorrando, contra qué. ¿Te vale la pena o no te vale la pena? Hay a quienes sí. Aunque pues los que estamos haciendo ese trabajo nos caiga bien mal, ¿verdad? Javier Maravilla, en este caso de las mangueras, ahí el tema es también que en México los compradores no hacen un verdadero plan de desarrollo de proveedores nacionales a corto y mediano plazo y suceden muchos giros. Sí, tienes razón. De hecho, la Secretaría de Economía también tiene una labor que es el desarrollo de proveeduría nacional. Sin embargo, pues por mucho que el gobierno quiera que haya proveeduría, pues a veces las personas son las que dices, híjole, es que no le echas ganas. Y ese es un serio problema. Ese, y pues que a veces los productos que fabricamos aquí no tienen las cualidades que se ocupan, como es el caso del acero. El acero fue un tema que causó mucho problema hace unos años, no me acuerdo, unos 6 años, porque pues empezó a haber una importación muy alta de acero y pues aquí los del acero se pusieron como, oye, que están haciendo práctica desleal. Pues no es práctica desleal, simplemente lo que se ocupa para la industria automotriz, el acero que se ocupa tiene otras cualidades. Entonces, pues se hacía lo de la proveeduría nacional. Ahorita con tanto recorte presupuestario, pues ya no. Antes un catálogo, de hecho en las páginas de la Secretaría de Economía había un catálogo, se trataba de llamar a esta industria para que viera las necesidades de las empresas, ¿no? Y poder cumplir con, pues, algo y también ayudar a la producción nacional. Pero sí tienes razón. Bueno, Cristian, gracias, en nada. Brian Jesús dice, ¿cree que las inversiones extranjeras serán realmente impactadas por las modificaciones del IMEX? ¿Cómo le afectaría al consumidor? Hola, saludos también para ti. Pues mira, ya nos está afectando, ¿sí? Lamentablemente, pues, este es un tema tan especializado, pero tan importante, tan relevante para la economía del país, que no toda la gente tiene el conocimiento. Las empresas han estado aguantando mucho, no ha habido como una resistencia a estos cambios y entonces por eso se ha ido como apretando más y más la cuerda. No sé por qué, no les puedo dar una explicación, pero tampoco quiero hablar mal, como les dije, de ningún gobierno, pero sí los cambios que ha hecho este gobierno, digo, lo tengo que decir porque es la realidad, sin apasionarme el tema. Yo no tengo ningún partido político, he trabajado 20 años, casi 20 años, en noviembre voy a cumplir 20 años en la Secretaría, y he trabajado PRI, PAN, y ahora con ellos, pero siempre fue como de, oye, atiende a las inversiones, ayúdales, siempre en contacto con el gobierno del estado, tratando de que vinieran, de poderles ayudar, de atender. Ahora no existe eso. Hay mucho recorte presupuestario, hay mucho problema para el desarrollo de esto y obviamente ahí está la gráfica, la pérdida de empleos ha sido muy grande, como les decía, está la pandemia, está una situación económica internacional, pero también las decisiones del gobierno interno ha generado esta situación. ¿Cómo afecta en el bolsillo? Pues mira, simplemente desde que nos dicen que hay una austeridad, el gobierno no puede ser austero porque el gobierno tiene dinero de los impuestos y los impuestos tienen que ser destinados para la mejora de la vida de los ciudadanos. Entonces el gobierno no puede ahorrar mi dinero es para que mejore la calidad de mi vida. Entonces, desde ahí, pues ya rompemos con el ciclo de la microeconomía, que es el gasto del gobierno
flujo de dinero, trabajo, las familias tienen dinero y gastan. Así. Entonces, si el gobierno se queda con el dinero, ya no hay flujo de dinero. Y eso, pues, genera un impacto, ¿no? Están así. Ahí están las cifras del mismísimo INEGI y el Producto Interno Bruto, que está muy por los suelos. Víctor Leonardo, aún con la última reforma de la modificación de las empresas certificadas, ¿les conviene certificarse en IVA y IEPS? Pues ya lo comentaba anteriormente, ¿no? Depende, hay que revisar las finanzas de la empresa y ver y hacer un contrapeso de cuánto estás ahorrando y cuánto te está costando, porque el programa cuesta, es un gasto administrativo, hay que verlo. Carlos Miguel, ¿en qué medida van a ser afectadas las exportaciones en materia fiscal derivado de la crisis mundial por la que estamos pasando? Pues ya fueron afectadas, ya están siendo muy afectadas. Obviamente a nivel internacional se contrajo la economía y por ende las exportaciones, las empresas están fabricando en una capacidad muy baja, sin embargo siguen trabajando y siguen haciendo sus productos y siguen mandándolos al extranjero. ¿Cómo la va a afectar? Pues yo espero que ya no las afecte más, ¿no? Porque pues ¿a dónde vamos a llegar? Los empresarios y los inversionistas en México tienen que despertar y tienen que exigir sus derechos y tienen que no permitir que les pase esto, como lo que quieren hacer de cobrarles con retroactividad, pues se tienen que defender, pero no tenemos esa cultura tampoco. Víctor, muchas gracias. Maestra Caro, le agradezco esa forma tan clara de explicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus comentarios allá dice mi compañera de allá de Matamoros, que es Matatodos. Matatodos, Tamaulipas. Saludos. Qué bueno que te gustó. Gracias, gracias. Bueno, y aquí ya son las preguntas que tengo. No sé si ustedes tengan otra pregunta. No, Carolina, me parece que ya son todas. Y así es que, bueno, primero que nada agradecerte tu tiempo. Como siempre es un gusto escucharte y tenerte aquí con nosotros. En nombre de la Universidad de Celaya, de la rectora, la doctora Marta Aguilar Trejo y de la Universidad Virtual, queremos darte las gracias y entregarte esta constancia, nada más que no puedo compartirte. Déjame dejar de compartir. Ya la puse. ¿Listo? Ahí está, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esta constancia en agradecimiento por tu valiosa participación como ponente en la Conferencia Internacional Programas de Fomento al Comercio Exterior. Muchísimas gracias, Carolina. Antes que se retiren, les vamos a poner un video de la maestría en Comercio Internacional. Nos gustaría compartir. ¡Inscríbanse! Sí, así es, inscríbanse. Aquí está. Muchas gracias. El comercio y la logística internacional han aumentado extraordinariamente. Los países están cada vez más unidos por la incesante circulación de bienes y servicios, aumentando la productividad y con ello el nivel de vida, al ser una de las vías más seguras para lograr la prosperidad. La maestría en Comercio y Logística Internacional te permite diseñar e implementar planes estratégicos internacionales encaminados a generar empleo, inversión, mayor ingreso per cápita, divisas y estabilidad financiera. Nuestros profesores son expertos y cuentan con una trayectoria excepcional, con las experiencias exitosas en empresas y organizaciones mexicanas e internacionales. La Universidad Virtual de la Universidad de Celaya tiene una plataforma educativa sólida, con validez oficial y la mejor calidad académica. Conferencias y videoconferencias con expertos, laboratorios de ingeniería aplicada, análisis de casos, material audiovisual, además de recursos como bibliotecas virtuales y soporte técnico, que harán que tu progreso sea significativo y aproveches tu tiempo y esfuerzo al máximo. Universidad Virtual de la Universidad de Celaya.
Innovar para seguir siendo líderes. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la maestra Carolina. Pues con esto damos por terminado el evento. También igual, a nombre de la Universidad Virtual, te agradecemos, maestra. Quienes están preguntando por ahí por los programas académicos, pues también ahí les dejamos el correo electrónico y muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por sus gracias. comentarios tan amables. Gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Dios. Buenas noches a todos, hasta luego. Buenas noches. Gracias.